Entonces, hablar de la Ruach como femenino primero es pensar en todas estas otras acepciones de la presencia de Dios desde la creación en adelante. Y segundo es darnos cuenta de que en la Trinidad no es todo masculino. Esta idea de ver al Espíritu Santo como la parte femenina de Dios, no es que la inventó esta teóloga, sino que ella está refiriendo ya a posturas teológicas muy antiquísimas. Desde el Evangelio apócrifo de Felipe, es que se menciona en el Evangelio apócrifo de Felipe, dice: ¿cómo van a decir que María, o Miriam, es decir, la Virgen María, concibió por el Espíritu Santo, si donde se vio que una mujer conciba a partir de otra mujer? Es decir, que da la idea, la pauta, que el Espíritu Santo es mujer. Ahora, ¿de dónde sale esta idea? En el Antiguo Testamento, lo que nosotros traducimos como espíritu, el Espíritu de Dios, el término hebreo es ruach, que es un sustantivo femenino, ¿sí? Es la ruach, no es el ruach. El sustantivo es femenino. Y en el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, sino que está escrito en griego. Entonces, bueno, ahí podríamos ver, a ver qué pasa con el griego, a ver si es femenino o es masculino. Pero si vamos al griego, nos encontramos que hay un género más, que es neutro, ¿sí? En el Nuevo Testamento, el término espíritu es neuma, que significa aire, de donde viene la palabra neumático, por ejemplo, y es neutro, no es ni femenino ni masculino. Nosotros en el castellano no tenemos un género neutro, sino que es o femenino o masculino. Por lo tanto, a lo que algunos han llegado a la conclusión, como por ejemplo esta doctora en teología, pero también, por ejemplo, Jürgen Moltmann, que es un teólogo del siglo XX, pero de primera, él llega a la conclusión también, o sugiere, que el Espíritu Santo es la parte femenina de Dios, y podemos encontrar que Dios tiene muchos elementos que vemos en la mujer, como el tema de poner orden, ¿no? El principio era todo un caos y el Señor pone orden, el cuidado, ¿no? La mayoría de las profesiones de cuidado, es decir, enfermería y docencia, las eligen las mujeres porque la mujer tiene una vocación natural a el cuidado, ¿sí? A cuidar. Eso no quiere decir que haya varones que no tienen también ese don, ¿no? O ese llamado a cuidar, pero mayormente se lo puede ver en mujeres. Bueno, y ese cuidado lo vemos en Dios. Por lo tanto, podría sugerirse o sacar la conclusión que la parte femenina de Dios es el Espíritu Santo. Tenemos al Padre, al Hijo, la parte varonil, y la parte femenina es el Espíritu Santo, partiendo de la base que ruach es femenino y neuma es neutro, mientras que Padre y el Hijo son masculinos. Error total. Y vamos a ver por qué es un error. Por lo menos salir de la premisa que el ruaj es femenino, por lo tanto la parte femenina de Dios es el espíritu, es un error, porque el femenino o el masculino aplican al sustantivo. Son cuestiones sintácticas del idioma que nada tienen que ver con la cosa a que se está haciendo referencia. Es una cuestión de lingüística. Si yo dijera que yo, Fernando, soy un ser humano, o soy un varón, bueno, estoy utilizando ser humano y varón, estoy utilizando sustantivos masculinos para referirse a mi persona. Sin embargo, mi persona es femenino. Persona es la persona. Yo soy una persona. Eso no quiere decir que cuando se refieren a mí como persona soy femenino y cuando se refieren a mí como ser humano soy masculino, porque eso sería una locura total. No vamos cambiando de género en la medida que se nos van llamando según seamos personas o seres humanos. Ni a mí, ni a vos, ni a ningún ser humano o persona cambian de género al referirse según sea la palabra persona o la palabra ser humano. No sucede así. Con ese criterio tendríamos que decir que la mesa, por ser femenina, es la parte femenina de la casa, mientras que
el armario es la parte masculina de la casa porque es el armario. Hay algunos que también caen en el error de decir que la iglesia, por ser femenino, es mujer, mientras que Dios es varón. La iglesia no es varón, la iglesia es mujer. No hablemos de la infalibilidad del Papa. La iglesia es femenino en tanto que el sustantivo iglesia es femenino, pero de ninguna manera podemos considerar que es una mujer. No es una mujer. Si bien la palabra dice que la iglesia es la esposa de Cristo, es una metáfora. No es la esposa de Cristo. Es una metáfora que utiliza la Biblia que no podemos tomarla al pie, porque no es ni mujer ni varón. Una mesa no es ni mujer ni varón, un armario no es ni mujer ni varón, y Dios no es ni mujer ni varón. Es decir, el Espíritu Santo, lo digamos articulando femeninamente o articulando masculinamente, no implica que la cosa a la que estamos haciendo referencia, es decir, Dios, pasa a ser varón o pasa a ser mujer, según lo llamemos Espíritu Santo, lo llamemos Padre o lo llamemos Hijo. No funciona así, son cuestiones del idioma. Dios no es ni varón ni mujer. Dios es Dios. Y nosotros, por haber sido creados a imagen de Él, tenemos características de Dios. El orden es al revés. La mujer tiene características de Dios por haber sido creado a imagen de Dios. Es decir, que muchas de las características femeninas son imagen de Dios. Y muchas de las características masculinas, como el ser aguerrido, la tenacidad, etc., son cualidades que generalmente son masculinas, pero son imagen de Dios. En tanto que Dios lo articulemos en nuestro idioma con un sustantivo femenino, como la ruaj, o un sustantivo masculino, como padre, o un sustantivo neutro, como neuma, Dios es Dios y no se circunscribe a el género ni masculino ni femenino. Con ese criterio deberíamos decir que la Trinidad es 100% mujer porque Trinidad es femenino. No funciona así el idioma.